Qué gustazo verlos a todos. El día de hoy, bueno, esta es la tercera sesión. Los que no hayan visto las anteriores, les invito a que se metan en el canal de YouTube. Igual les vamos a dejar los links. Jean-Pierre seguramente va a añadir el grupo a quien se vaya añadiendo el día de hoy. Y ahí les compartimos de nuevo los links de los 3 webinars que hemos tenido para que podamos todos igualarlos. El primer día, que fue el domingo, abordamos con la importancia de la comunicación en situaciones de estrés. Entonces ahí hablamos sobre cómo el estrés a veces afecta nuestra capacidad de comunicarnos, nos pone más susceptibles y a veces tenemos ganas hasta de pelear, ¿no? Porque está la adrenalina y al mismo tiempo, pues el cortisol genera un combo adictivo, pero que con la oxitocina podemos revertir el efecto y generar un sentido de tribu, de comunidad, que aminore la tensión y entonces funcionamos mejor. Y la manera más sencilla era, hablando a la gente como escucha, hablamos de los 4 perfiles SIGO y de cómo puedo yo más bien adaptarme a cada persona para hablarle con la actitud que funciona. Las personas que son más introvertidas, emocionales, los socializadores, más empáticos, bajamos las revoluciones para crear esa empatía. Los que son extrovertidos emocionales, como por ejemplo mi buena amiga Rosángela, que es extrovertida emocional, ¿verdad? Ahí hay que meterle emoción y ganas y todo, y ahí sí captamos la atención, despertamos el interés. Quien es más bien firme y decidido, directo y al grano, no tiene mucha paciencia, a esas personas hay que hablarle así, corto y conciso. Y a las personas que son más introvertidas y analíticas, con más información, más pausado y capaz hasta más formal. Mandarles un mail, mandarles WhatsApp, mandarles la información, porque prefieren lo tangible y el conocimiento. Hablamos de eso en la primera sesión. La segunda, a propósito, ahí les dejamos el link para que hagan el test que no lo había hecho todavía. Para algunos es algo nuevo, el test SIGO. Cristóbal ya lo hizo. Rosángela, te vamos a invitar a que lo hagas también porque es algo mucho más hecho a la medida para que le saques provecho. El día de ayer hablamos de liderazgo en situaciones de estrés y hicimos mucho más énfasis en la generación de confianza. Ya me comuniqué, logré identificarme con la persona, pero ¿cómo genero confianza? Hablamos sobre el modelo triaxial de valores para generar confianza. Valores emocionales, éticos, sociales y económico-pragmáticos y una fórmula hecha a la medida de cada uno. También les invito a quien no ha estado ahí que hagan ese ejercicio en el webinar. Y si es que tienen dudas, me escriben y les apoyo con muchísimo, muchísimo gusto. Y este es el tercer componente de esta serie de 3 videos, de 3 webinars, que tiene que ver con el storytelling y liderazgo. Es decir, cómo lograr yo conectar con la gente a través de la comunicación corta, concisa y de alto impacto. Algo que muchas veces la gente admira, ¿no? Es cómo habla tal presidente o cómo habla tal persona, qué inspirador que era Martin Luther King, cómo daba un discurso John F. Kennedy, etcétera. De hecho, sin importar si estamos a favor o en contra, ¿no? Pero ha habido personalidades que tuvieron un alto impacto en su comunicación. Por ejemplo, Adolf Hitler con sus discursos era legendario. Rafael Correa, pues en las sabatinas era un hipnotizador de masas y la gente lo veía, aunque lo detestara, se enganchaba, veía y se quedaba viendo la sabatina. Es decir que la habilidad de comunicar y generar un impacto emocional siempre ha funcionado. La idea es entender cómo es que funciona para que lo podamos aplicar en nuestro día a día. ¿Cómo podríamos ser más efectivos comunicando, sobre todo en situaciones de estrés como la que estamos viviendo, para que seamos más efectivos con el mensaje que queremos comunicar? ¿Ok? Así que, bueno, por allá es que nos vamos. Si es negativamente o positivamente, hablabas de Correa. Pues sí. Es que era un tema que, y es más, hoy también que ha pasado este tema de que se ha dictaminado juicio, otra vez se reactivó y es impresionante cómo la gente se engancha emocionalmente, que estamos en plena temporada de coronavirus, hay fallecidos, y se ha reactivado y otra vez el tema, el trend topic, lo que más ha subido ha sido el tema de este juicio, ¿no? Sin hablar ni a favor ni en contra, pero date cuenta lo importante que es el saber contar historias y conectar con la gente para generar ese sentido de identidad y tribu, que ayuda a reforzar la confianza, que muchas veces ni siquiera es algo racional, pero la capacidad de tú poder comunicar genera impacto. Y claro, es una habilidad muy importante que la manejes con ética, por eso es que ayer hablamos también de los valores éticos sociales, porque
El cuentero de Muisne era buenísimo también contando historias, ¿no? Es decir, que mucho tiene que ver con la ética de que lo que tú hagas realmente sea algo que sea beneficioso para los demás. Pero vamos a ir al cómo funciona, cuál es la estructura. Obviamente no pretendo para nada profundizar como en una certificación. He tomado algunas certificaciones en storytelling y me he formado en esto. Y son días de entrenamiento, etcétera. Pero sí, lo que pretendo es darte ciertas guías básicas para que empieces a poner en práctica esto y que te sientas mucho más cómodo, cómoda para comunicarte con los demás. Estamos, entonces, vamos a arrancar. Y bueno, lo primero es lo primero, ¿no? Storytelling, ¿por qué el storytelling es tan importante? Y es que, como hablábamos ayer, antes, aunque nos cueste trabajo imaginar, antes no había cable y no había internet. Para los que se sorprendan con eso, antes inclusive no hubo televisión. Para los que todavía les sorprende eso, antes no había radio. O sea, hubo épocas en las que nada de esto existió. Y aún así, entonces, el abuelito o quien sea se sentaba en la fogata después de la cena o en la mesa se podía contar sus historias y toda la vida nos ha funcionado. Ha sido algo histórico el que nos encanta escuchar historias. Y de hecho, las películas lo que hacen es contarnos historias. La obra de teatro nos cuentan historias, las canciones nos cuentan historias y funciona. Entonces, eso es lo que a veces hace la diferencia entre, capaz a ustedes les tocó, a mí me tocó, yo tuve excelentes maestros en la universidad y en el colegio que eran espectaculares contando historias que hacía que la materia sea interesante, ¿no? Versus los que llegaban a hablarte, buenos días, bienvenidos, ahora en la página 5 vamos a hablar, bla, 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 y toda la clase era repetir lo que estaba en el libro y era una tortura psicológica que todo el mundo se quería ir y estaba esperando cuando viene el recreo. Lo mismo es siempre, solo que a veces no aplicamos ciertas cosas, ciertos ingredientes, diría yo, mejor, que te pueden ayudar a que cuentes historias de una manera súper empática para lograr comunicarte de una manera efectiva. Entonces, bueno, vamos allá. Este es uno de los mejores ejemplos que se me ocurren, porque fue un discurso, un speech, una charla, una conferencia, como le quieras llamar, que dio Steve Jobs el 9 de enero del 2007. Y después de esta conferencia, el mundo cambió. Fue una conferencia disruptiva. Todo lo que funcionaba en el mundo, a partir de ese momento, dejó de funcionar. Fue algo impresionante, fue algo que a mucha gente le descolocó. Hubo negocios que no supieron cómo manejarse después de esto. Y de hecho hay empresas que desaparecieron y ahora están pretendiendo resurgir mucho tiempo después, prácticamente 15 años después, como Nokia. Que en esa época, acuérdense, en 2007 Nokia era lo máximo, todos teníamos un Nokia, y el que no tenía un Nokia tenía un BlackBerry, y el que era más bacán tenía los dos. Tenía Nokia y tenía BlackBerry. Y era como que eso es lo que es, o sea, el celular que todo el mundo tenía. No era pregunta de qué marca tenías del celular, sino de qué modelo, ¿no? Había el que tenía del Nokia, que el más pequeñito, que el más grande, que el que tenía la culebrita, que el que tenía juegos más avanzados. O sea, no importa, pero todo el mundo estaba acostumbrado a eso y estas empresas también. Y Apple era conocida porque producía, obviamente, la iMac tuvo un impacto espectacular en el mundo, revolucionó el tema de las laptops, pero el iPhone, que fue algo que vino después del iPod, que también transformó el mundo de la música. O sea, Steve Jobs, de hecho, fue un líder disruptivo cuya mayor fortaleza fue el contar historias y lograr crear esta distorsión de la realidad para que la gente crea en lo que él decía que se podía lograr y que la gente lo lograra. Entonces él dijo un día, yo quiero que en mi bolsillo me entren 1000 canciones. No sé cómo, manéjenlo, ya, háganlo como sea. Y la gente lo logró. Y así fue que surgió el iPod. Y de repente tú podías comprar canciones en lugar de tener que comprar CDs y se cambió el mundo de la música. Eso es lo que nos referimos como una disrupción. O sea, que lo que antes funcionaba dejó de funcionar. La gente dejó de comprar CDs y empezaron a comprar canción por canción.
Y lo mismo pasó con el iPhone. Cuando la gente pensó que ya Steve Jobs cambió el mundo de la música, dijeron, bueno, hasta ahí nomás, es difícil que lo vuelva a hacer. Y lo volvió a hacer. El 9 de enero del 2007 dio este discurso, el que reinventaba el teléfono, porque el iPhone era un iPod y también era un teléfono y también era un computador y no tenía teclas. Y si te pones a ver el día de hoy, mi teléfono, bueno, es un iPhone, obviamente no tiene teclas, pero lo más probable es que el teléfono que tú tienes tampoco tenga teclas. Los que tenemos teléfono con teclas somos una minoría. ¿Por qué? Porque se transformó todo el sector. ¿Y qué es lo que el tipo hizo? Fue comunicar los beneficios y de qué se trataba este producto revolucionario y volvió obsoleto todo lo que existía hasta ese momento. Entonces, lo que vamos es a que una manera de contar historias y de comunicar un mensaje puede ser tan impactante que puede literalmente cambiar el mundo. Otro ejemplo que dábamos ayer fue el de Martin Luther King y los derechos civiles. Está John F. Kennedy y la carrera a la luna. Está Nelson Mandela, que acabó siendo presidente de Sudáfrica. O sea, puedes cambiar realidades. Pero, en este caso en particular, ¿cómo se vio la disrupción con el iPhone? Fue que Nokia, que en ese entonces, en 2006, era la empresa más grande de telecomunicaciones, está valorada en 140 mil millones de dólares. Hasta hoy es una cantidad de plata brutal, ¿no? Y de repente viene el 9 de enero del 2007, viene Apple con este anuncio, Steve Jobs con el anuncio del iPhone, y una de las funciones que más llamó la atención, además de que no tenía teclas, era de que podías tú jugar un jueguito que era como una mesa de billar, que podías meter en las buchacas del teléfono en cada esquina, la bola, y era que tenía esta capacidad de poder utilizar una geolocalización súper exacta. Y en ese rato Nokia dijo, si no nos ponemos pilas, este tipo y Apple nos van a sacar del juego. Porque supieron leer el futuro y dijeron, lo que ellos están diciendo es que van a reemplazar los GPS, que van a lograr que muchas aplicaciones se puedan poner en práctica con aplicaciones móviles. Todo eso, acuérdense que eso es nuevo, ¿no? Lo de las apps y todo eso. Después del iPhone es que, wow, y que después vino Android y todo, pero en esa época lo que había era que BlackBerry tenía su software para mensajería, lo que ahora fue reemplazado por WhatsApp, pero en esa época todo era el SIM de BlackBerry. ¿Qué sucedió? Que en poco tiempo Nokia dijo, como me sobra plata, voy a comprar a Navtec. Navtec es la empresa más grande del mundo en 2007 que tenía todos los sensores de carreteras. Todos los GPS utilizaban en su mayoría los sensores de Navtec, que tenía mapeado toda Europa o una buena parte del mundo. Y Nokia dijo, yo voy a ser dueño de los sensores, le voy a cortar la carretera del progreso a Apple y a Steve Jobs con su iPhone, porque si quieren información para que esto funcione en sus teléfonos, necesitan los sensores de carretera. Porque ellos tienen cómo tener la interfase con el usuario, pero nosotros podemos tener la interfase con los vehículos y bla, 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 bla. Se ve como una estrategia astuta, pero no se dieron cuenta que al pescar a Navtec y adquirirla por 8.100 millones de dólares, esto iba a afectar a que Nokia para 2012 ya haya bajado su valor de 140 mil millones a 8.200 millones. Era más o menos lo que les costó Navtec. Y después, ya para el 2012, valía 7.200 millones de dólares. Bastante menos que lo que costó la empresa Navtec cuando la compraron. Fue una disrupción. ¿Qué fue lo que pasó? No lo vieron venir. Y es que todo lo que ellos proyectaban hacia el futuro se basaba en sus suposiciones. Y claro, las suposiciones de ellos no funcionaban porque básicamente, por ahí Estefano les manda saludos, no funcionaban esas suposiciones porque básicamente el mundo había cambiado. Porque ese discurso que dio Steve Jobs no solamente lo escuchó la gente de Nokia, ni la gente de BlackBerry, lo escuchó un montón de gente en todo el mundo. Y no se dieron cuenta de que en otra parte del mundo, mientras esto les afectó de esta manera y les partió el negocio en dos, unos muchachos en Israel escucharon, estando en un garage, dijeron, ¡ay, qué chévere! Podríamos aprovechar. Y los tipos eran unos genios, ¿no? Y dijeron, ¿por qué no mapeamos el mundo?
Es más, puede ser que sea un negocio en algún momento, pero hagámoslo gratis, por diversión. Después vemos ahí qué hacemos. Y se inventaron Waze. Y se inventaron la plataforma. Dijeron que sea una plataforma colaborativa. Y es más, no vamos a necesitar siquiera que la gente tenga... No necesitamos sensores de carreteras, porque cada iPhone y cada teléfono nuevo que tenga esa tecnología va a ser nuestro sensor. Y la gente solita cada año va renovando sus teléfonos, o sea que cada vez vamos a tener sensores mejores y ni siquiera nos va a costar un centavo. Lo que necesitamos es crear una plataforma interactiva y se inventaron la app de Waze. Y wow, mientras Nokia cayó, estos señores que estaban en un garage y que constituyeron la empresa y que no valía casi nada, para 2013 habían crecido en un 4.400% y ya valían 1.100 millones de dólares. Para tres muchachos, ser multimillonarios fue algo wow. Y obviamente esto llevó a que el mundo haya cambiado como lo hemos visto. Microsoft dijo, a ver, yo voy a comprar a Nokia. Tema que de hecho alguna vez tuve la oportunidad de conversar con un amigo mío que trabaja en Microsoft y que me dijo, wow, eso fue un golpe duro para nosotros. No pensábamos que nos iba a afectar. De hecho, a Microsoft le costó cargar a Nokia y sacarlo hacia arriba. Y por el otro lado, Google dijo, estos muchachos son los que yo estoy buscando. Y cogió y compró Waze. Se hicieron multimillonarios estos muchachos y Google se quedó con Waze y ahora tiene también Google Maps, tiene Google. Y cada uno de nosotros casi ya no nos acordamos cómo era irse del punto A al punto B sin usar una aplicación que nos dice cuánto tiempo nos demoramos, donde hay tráfico y todo. O sea, se ha vuelto algo tan normal, pero que hace unos 10 años, eso ni en una película de James Bond existía, ¿no? Entonces es interesante darte cuenta cómo el impacto de un discurso puede mover tanto a tanta gente, porque no solamente fue lo que habían hecho, fue la manera en cómo lo comunicó Steve Jobs, lo que creó este movimiento, de que haya pasado todo esto y que se haya cambiado para siempre todo lo que es el sector de las telecomunicaciones y lo que es la navegación por carretera. Ahora básicamente tú vas a rentar un auto y casi nadie quiere GPS, porque si tengo el Waze en el celular, ¿para qué voy a rentar un GPS? Pero date cuenta cómo esto ha cambiado a otras industrias. Cuando una disrupción es tan profunda, se le llama una singularidad, porque crea una diferencia profunda en todo el mundo y cómo se comporta. ¿Y qué crees que está pasando ahora? Exactamente lo mismo con el coronavirus. Todo lo que funcionaba antes está dejando de funcionar como había funcionado. Y ahora todo el mundo se está reinventando y todos estamos con qué vamos a hacer al respecto. Pero mucho tiene que ver con el mensaje que tú hayas escuchado. Depende de si tú das un mensaje de pánico con el coronavirus, vas a generar un impacto en la gente que genera cierto tipo de comportamiento. Si no sabes comunicar, ¿qué pasó hace pocos días? Que hubo un mensaje mal interpretado, la gente pensó que no iba a haber cómo comprar comida y todo el mundo se abalanzó a comprar y hubo más contagiados. ¿Por qué? Porque a veces subestimamos el impacto que tiene una comunicación. Entonces, saber comunicar es súper importante. No basta con que tengas el perfil adecuado para liderar, no basta con que tengas tus valores súper claros y que irradies confianza. También es importante saber comunicar y poner en palabras lo que quieres comunicar para lograr el impacto que tú quieres con los demás. Y entonces, bueno, para terminar esta historia que siempre se queda la gente en suspenso. ¿Y qué pasó con Apple? Bueno, Apple en 2013 ya valía 500 mil millones de dólares, que fue más de lo que nunca llegó a valer Nokia. Y fue después la primera empresa en romper la barrera de lo que sería el millón de millones, si hablamos en términos nuestros, o el billón de dólares norteamericano. O sea, fue algo brutal. Y Apple sigue siendo pues de los que más han crecido, y eso pasó en el 2018. Entonces, mira, el cómo tú comunicas tus mensajes tiene un gran impacto. Y date cuenta que desde que Steve Jobs ya no está al frente, la empresa ha seguido, pero si te das cuenta que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, porque el cómo tú comunicas, la pasión con que comunicas y tu maestría en cómo tú comunicas, crea un impacto que puede ser más profundo del que tú crees. Y tiene muchas veces que ver con lanzarte a comunicar siendo creativo, siendo innovador o innovadora y lograr ese resultado. Entonces, para eso estamos aquí.
Si te preparas, tú puedes impactar con tu mensaje mucho más de lo que tú pensabas y en menos tiempo. Esto es algo súper importante, porque hoy por hoy la gente cada vez tiene menos tiempo, menos paciencia y quiere todo más rápido. O sea, antes la gente te veía un anuncio de televisión, un comercial. Ahora ya la gente está viendo más bien Netflix o YouTube y cuando sale un anuncio comercial esperan a que puedan brincárselo y se lo brincan. La gente cuando está en redes sociales, si es que ya el anuncio demora más de 30 segundos, ya lo pasan, o sea, cada vez es en menos tiempo. TikTok, ¿cuánto cuesta uno de estos videitos de TikTok en tiempo? En tu tiempo, en poco tiempo te diviertes más. La gente cada vez quiere más rápido, más velocidad. Entonces tus mensajes tienen que ser más impactantes. Antes, una conferencia duraba 1 hora, hora y media, 2 horas. Ahora tú ves una charla TED, la más larga dura 18 minutos. Hay charlas TED que duran 7, 8 minutos. Hay un club que se llama Toastmasters, que son expertos en dar conferencias y ellos duran de 5 a 7 minutos. O sea, es menos aún que una charla TED y está más valorado. Entonces, algunas personas me dicen, pero ¿cómo puedes lograr en tan poco tiempo? Pues a mí me costó un montón porque todos los que me conocen saben que a mí me encanta hablar y que para mí es fácil extenderme. Entonces, por eso fue que me metí a formarme en esto, porque dije, a ver, si voy a hacer un trabajo online, si voy a estar apoyando a la gente en esta vía, para empezar, aquí yo no tengo espacio para dar un taller de 8 horas. O sea, ya a la hora y media ya estás incómodo en la silla y te quieres ir, o sea, y eso porque estuvo tal vez bueno, pero es demasiado tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a menos es más, ser más efectivos trabajando. En el teletrabajo, la gente espera que rindas igual a distancia en menos tiempo. Y de hecho, tú te das cuenta, evitando las distracciones y trabajando en teletrabajo desde tu casa, es posible que te ahorres mucho más tiempo del que tú pensabas y que avances más de lo que antes avanzabas en un ritmo habitual. Porque ahora no te tocó otra, porque ahora tienes a tu hijo aquí, en mi caso, entonces vamos turnando con Ligia, quien está con Estefan, quien trabaja, entonces tienes poco tiempo para lograr cubrir todo lo que tú quieres. Y por eso vamos a trabajar en estos ingredientes. Hasta aquí, déjeme saber si es que me expliqué con claridad, está claro el por qué es importante aprender a comunicarnos en menos tiempo. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? Por favor, con toda confianza me dejan saber. No, está claro. ¿Sí? Chévere, me Sí. alegro muchísimo. Entonces, bueno, vamos acá. Lo primero es la definición del tema. El problema es que a veces tú quieres lanzarte a liderar o lo que sea, y sobre todo cuando las noticias que quieres dar tal vez no sean las tan agradables, tenemos la tendencia a divagar y no definimos el tema. O sea, para la persona que está escuchando, dices, ¿qué me quieres decir? Porque te dan vueltas y te dicen y no te dicen, y empiezas a impacientarte. Y si eres una persona de un perfil generador, pierdes la paciencia, ya no escuchas y ya te quieres ir, o le dices, ya, mire, otra vez hablamos y se acabó. Entonces, súper importante poder definir el tema. Ahora, tips para que puedas definir el tema. Primero, tienes que poder poner por escrito tu idea, y esta es la clave. Hay mucha gente que no le gusta escribir, pero sí es importante que pongas en blanco y negro, aunque sea en las notas del celular, qué es lo que tú quieres hablar, darle una estructura a la idea, qué es lo que tú quieres comunicar. Si no haces eso, la tendencia natural es a divagar. Y si eres una persona influenciadora, que es una persona extrovertida, emocional, tiendes a divagar, te pierdes. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes verán los videos de Luisito Comunica, que es influenciador y es súper extrovertido y emocional. Cada video de él tiene un montón de cortes porque se nota que se va de largo en otros temas, empieza a hablar y pierde el rumbo. Entonces, a cada rato tiene que estar editando. Y aún así, son videos que no son tan cortos. Entonces, súper importante que prepares. Tienes que tener una gran idea. Ahora, esa gran idea que tú quieres comunicar, tienes que cumplir con dos componentes. Uno, tiene que ser una idea verdadera, real, algo que realmente sea auténtico tuyo y que tú consideras que es una gran idea. Si no es verdadero para ti, no vas a persuadir. Hay algo que muchos llaman el síndrome del impostor. Cuando tú tienes una gran idea, pero una baja autoestima, dices, si lo dijera otra persona fuera mejor. Entonces, si tú lo comunicas con esa falta de confianza, va a sonar como mentira. Nadie te va a parar bola.
Tienes que tener convicción, tienes que creer en esa idea, tiene que ser verdadera para ti, para que entonces llegue. Entonces, si es que tú dices, ay, es que tengo dudas si me va a ir bien en la presentación, lo que la gente debe inventarse es que no estás preparado, que no sabes o que vienes a meterme gato por liebre. Entonces, tengo que estar súper claro de que sea algo relevante para mí. ¿Qué quiere decir? Que sea algo útil para los demás, que sea útil para comunicar, que sea algo que para mí sea importante y significativo y que yo experimente que esto es realmente relevante, que es el segundo componente, ya que es algo que considero que es importante para comunicar. Si no, sácalo, saca eso de lo que tú quieres comunicar. Quédate con esa idea verdadera, relevante. Por ejemplo, en cada uno de estos webinars hemos manejado una idea. En el primero fue una idea. Si la gente no entiende cómo hablas, háblale como escuchan. ¿Cómo? Con esta herramienta contigo tenemos estos perfiles, vamos a comunicarnos así, así, así. Tienes otro tipo de... Voy a por aquí a callar un micrófono que lo veo abierto y está. Tienes, por ejemplo, segundo webinar. La idea fija es crear confianza. Entonces, modelo triaxial de valores. Una sola idea. Y esa idea se desarrolla en todo el webinar. Esa idea se desarrolla, por ejemplo, si tú mañana quieres dar clases, por ejemplo, Rosángela capaz diga, mañana quiero enseñar a la gente a manejar sus estados financieros. Y voy a dar clases de eso y les puedo ofrecer un servicio extra de yo ayudarles con las declaraciones del SRI basado en el trabajo que ellos han hecho. Pero les quiero enseñar a cómo ordenar sus cuentas para que cuando me envíen la información ya esté ordenada. Me estoy inventando cualquier cosa poniéndome en los zapatos de ella. Entonces, tienes que enfocarte en esa sola idea y tiene que ser algo que verdaderamente tú crees que le sirve al cliente y te sirve a ti, que sea un ganar-ganar y que sea relevante. Si no, no funciona. Entonces, esto es súper, súper importante. Cuando vas a hablar con alguien, no le hables de 2, 3 cosas. Háblale de una cosa, una gran idea, no de 2, 3, 4, 5. Yo me acuerdo que yo trabajaba con un amigo que es extremadamente impaciente. Y cuando hablaba con él nunca tenía tiempo, siempre estaba ocupado, estaba de mal humor y era en buena parte porque yo quería hablar con él de algunos temas que se venían acumulando porque nunca tenía tiempo. Hasta que me empecé a formar en esto, porque yo dije, una cuestión es ser coach y otra cuestión es ser speaker, me voy a meterme a formar en esto. Y ahí fue que dije, ah, qué interesante, una idea a la vez. Y desde que decía, mira, necesito hablar contigo de esto, un solo tema. ¿Y cuánto tiempo necesitas? 5 minutos. Listo, ya podía hablar con él. Pero si es que quería hablar con él y tenía una lista de 5 temas que quería hablar, cuando terminaba el primero iba al segundo y ya se exasperaba. Porque la gente quiere saber de qué le quieres hablar y hablar solo de ese punto. Entonces esto es súper relevante, súper, súper relevante. No hagas como la chimoltrufia, ¿no? Es que cuando digo una cosa digo otra y que sí, que no, y empieza a divagar porque entonces pierdes la atención y el enfoque de la gente. Segundo punto muy importante, tienes que ser capaz de mostrar esa tierra prometida, le llamo yo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el beneficio? O sea, ¿para qué tengo que escuchar? O sea, si no logro yo comunicarte cuál es el resultado que te va a beneficiar, cuál es la ventaja que vas a obtener de escucharme lo que te estoy contando, entonces la gente se desenfoca, te deja de prestar atención. Por ejemplo, si yo te digo, si haces el test SIGO, vas a identificar tus fortalezas naturales y detalles que podrías mejorar para que eleves tu desempeño como líder a un siguiente nivel y te comuniques mejor. Ahora, más vale que yo cumpla mi promesa, ¿no? Y que si tú haces el test te envíe el reporte, porque si no, entonces ahí no es verdadero. Pero tengo que tener la capacidad de mostrarte algo que yo he comprobado y he visto que funciona. Si no, mejor, ¿para qué? Entonces es un segundo filtro, ¿no? Si es que al escribir tú dices, ¿puedo mostrar esto? No, entonces mejor no lo ofrezco. Tu credibilidad es lo más importante. Imagínate todo lo que has trabajado. ¿Cómo me comunico con cada uno? Genero confianza. Y si es que tú fallas en esto, la confianza que sembraste la anulas porque pierdes la credibilidad. Entonces, súper importante que tú puedas cumplir con lo que tú estás mostrándole, con esa promesa de qué te voy a dar. Tercer punto. Tiene que esta persona ser capaz de
vivir ese futuro que tú le has mostrado. Los que han estado en los talleres conmigo, pues ya lo han escuchado esto alguna vez, ¿no? De que saboree ese futuro, de que lo vean. Ya estoy en la cúspide de esa montaña, yo estoy ahí y siento el frío y estoy experimentando y mostrar el futuro de cómo lo aplicaron esto que yo les prometí en su propia realidad. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba ahorita sobre Rosángela, ¿cómo a ella le serviría esto para en su realidad como contador aplicarlo? Porque si no conozco cuál es su realidad, ¿cómo le puedo mostrar una opción de cómo se podría ver en su futuro? Entonces, es muy importante por eso que tú conozcas a tu audiencia. En este caso, pues tuve la suerte que apareció Rosángela y de una me fui con ella. Pero bueno, también tengo a Cristóbal, también está Jean-Pierre, Christophe, que hemos venido conversando, entonces tengo más opciones, ¿no? Pero me parecía interesante el mostrarte esto, porque, por ejemplo, dices tú mañana vas a dar un curso online, de lo que sea. Tienes que tener súper claro cuál es tu nicho. Conocerles a ellos para decirles qué les voy a ofrecer y que les haga sentido. Por ejemplo, no es lo mismo decir, yo te voy a apoyar a ti a que desarrolles tus habilidades de liderazgo siendo un emprendedor que siendo un profesional que quiere liderar o que siendo un empleado en una empresa o un dueño de negocio. Cada uno ve diferentes aplicaciones de eso. Entonces, es súper importante entender eso. Yo sirvo a veces como mal ejemplo, ¿no? Yo cometí este error y es que preparé una conferencia de alto impacto con todos los detalles como dice el manual, pero lo preparé asumiendo que la audiencia a la que me iba a dirigir era parecida a otras que había tenido antes y me equivoqué porque era una audiencia completamente distinta. En el momento en que otras audiencias reaccionan emocionadas y se meten y como los que conocen la jerga antigua, los enrolé, aquí no funcionó para nada. ¿Por qué? Porque querían otra cosa. Era un grupo que quería negocios, dinero, beneficios. La parte humana no les representaba ningún valor. Y no se trata de si está bien o está mal. Simplemente tiene que ver con lo que ellos esperan y lo que ellos están esperando y lo que a ellos les gusta y el valor que ellos perciben. Entonces tú tienes que hablarle a la gente en función de también los resultados futuros que ellos quieren implementar. No lo que a ti te parece, sino lo que ellos. Si no conoces a tu audiencia, a la gente a la que quieres tú comunicarte, entonces primero pregúntales y obtén más información. Una característica de los líderes es que son muy buenos preguntando. Pregunta y escucha a la gente. ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿A dónde van? Y en función de eso, entonces tú puedes visualizar qué futuro es el que ellos desearían y en base a eso tú articulas esto. ¿Estamos? Siguiente. Igual, por si acaso, esto también lo estamos grabando, pero nunca está de más que tomen notas, ¿no? El cuarto es ser capaz de mostrarle las consecuencias de no hacerlo. O sea, a veces los seres humanos somos mal llevados. Por ejemplo, yo apliqué esto de una manera que tal vez no fue muy agradable, pero que funcionó y que logré que algunas personas lo compartan orgánicamente en Facebook, que es la red que yo menos uso, la verdad. Yo estoy en LinkedIn metidísimo, de vez en cuando hago algo en Instagram y Facebook de regancina de vez en cuando. Pero fue por este tema del coronavirus y dije, ok, voy a coger un post que vi por ahí, lo adapté un poquito y mostraba las consecuencias de no hacerlo. Que las consecuencias de no lavarte las manos, de no cumplir con el protocolo, de no quedarte en casa, podría llegar a ser que un familiar tuyo se enferme, que colapse el sistema de salud, que no lo puedan atender y que ni siquiera puedas verlo si es que lamentablemente llegase a fallecer. Pensando en esas consecuencias, no harías algo tan simple como lavarte las manos y quedarte en casa. Y funcionó, o sea, se viralizó en algún nivel. Yo, de alguna manera, yo lo asumía, pero nunca en mi sueño más febril me hubiera imaginado el escenario terrible que estamos viviendo en Guayaquil. O sea, yo no podía predecir el futuro, pero pude darme cuenta de que podría haber habido unas consecuencias de no cumplirlo. Y hubo gente que me decían, sí, tienes razón, no lo había visto así. Con que una persona, ese mensaje le haya servido para tomar conciencia, pues ya hicimos una diferencia. Entonces es importante a veces darte cuenta que no siempre los beneficios es lo que hacen que la gente escuche tus ideas, sino también y que vean cuál sería la consecuencia negativa de no escuchar la propuesta. Hay gente que escucha más lo uno que lo otro.
y la idea es que hables a toda la audiencia y todas las personas que están escuchando. Hay gente que tal vez vio eso y dijo, ay, qué negativo ese post, no me interesa y pasó. Pero los que sí se engancharon, a ellos les sirvió de alguna manera. Entonces, no se trata de caer bien, no se trata de agradar, sino de realmente servir y con eso que tú consideras que es verdadero y que es relevante. Es el punto 1, ¿no? Yo sé que es un poquito confrontativo este tema, pero por las situaciones que estamos viviendo, ayer mismo pues me dolió muchísimo que haya fallecido un amigo, pero al mismo tiempo, si no hablamos de esto, pues ¿cómo lo podemos comunicar, cierto? Quinto punto es ser capaz de mostrarle la recompensa de adoptar la idea. O sea, la recompensa es que estés tranquilo en casa, de que si te llegas a contagiar, la carga viral sea tan baja que capaz te dio y ni te enteraste porque tu sistema inmunológico está tan bien que tal vez ni te diste cuenta. Porque es probable que todos nos contagiemos, pero podría ser que la gran mayoría, la estadística dice que la gran mayoría le va a dar de una manera no tan grave. Y podrías tú ser parte de esas estadísticas simplemente disminuyendo el riesgo de que la carga viral sea demasiado intensa. ¿Cómo? Lavándote las manos, etcétera, etcétera, y que estés tranquilo en casa con tu familia. ¿Y qué precio tiene la tranquilidad y la salud de tu familia? Ningún precio es lo suficientemente alto. Y algo tan sencillo como hacer vaporizaciones, lavarte las manos, tomar agua, puede ser que no sea tan difícil. Y estás persuadiendo por otro lado también. Y por último, la gente tiene que saborear, ¿no? Todo esto. A la larga tiene que ver con qué le hace sentir a tu audiencia, a la gente que le estás dando el mensaje. Tiene que sentir algo. Yo ayer me despedí de mi amigo Pedro. Puse igual en Facebook lo puse porque la mayoría de gente que me conoce no me sigue en LinkedIn a nivel personal, ¿no? Sino a nivel profesional me siguen en LinkedIn, pero a nivel personal me siguen en mi página de Facebook. Ahí tengo la mayor parte de mis familiares y todo. Y yo quería comunicar a mi gente porque todo el mundo me ha estado preguntando que cómo está todo, etcétera, etcétera. Y además me parecía que la vida de mi amigo Pedro era muy, muy importante que la gente conozca de lo que él creó, de lo que él logró. Y lo compartí. Y logré hacer sentir a la gente que leyó lo que a mí me había llegado. Y eso funciona porque crea empatía y eso crea comunidad. De la misma manera que cuando compartí que mi hijo nació, se creó también comunidad. Es decir, muchas veces son temas que tienen que ver con qué haces tú sentir a la gente. La gente se puede olvidar de lo que tú le dijiste, pero no de lo que le hiciste sentir, no de las emociones que moviste. Porque la verdad no es que tú les hiciste sentir, sino que creaste una conexión que generó una empatía, que ellos sintieron lo que tú estás sintiendo. Hubo ese mirroring, ese espejo que la gente se vio reflejado en ti. Y eso tiene muchísimo, muchísimo valor. Porque a la larga, si tú hiciste sentir el espectro de emociones, de sentir las consecuencias de no hacer, el lavarme las manos, por ejemplo, o del beneficio de hacerlo, y la gente se quedó con ese sentimiento, no se van a olvidar. Pero si le hablaste bonito, pero no generaste emociones, se olvidan. Entonces, la emoción es súper importante para anclar con un mensaje. Entonces, cuando a veces nos preocupamos mucho de qué voy a decir y cómo lo voy a decir, enfócate más bien, aunque esto suena ya trillado, porque mucha gente de los que han estado conmigo en talleres aquí, Cristóbal, Rosángela, muchas veces he hecho énfasis en esto. No se trata de lo que haces, sino de quién estás siendo, qué estás tú transmitiendo, qué estás irradiando a nivel de valores, a nivel de sentimientos, porque eso es lo que genera la conexión con la gente. Entonces, tienes que enfocarte en qué es lo que quiero hacer sentir. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rosángela, quiero hacer sentir a mi gente tranquilidad de que su SDI está bien, tranquilidad de que no le va a caer multas, tranquilidad de que pueden trabajar y despreocuparse de eso. Ejemplo, para tomar el ejemplo de Rosángela, porque es la primera que veo en las cámaras, y entonces ya me quedé con ella. Pero la idea es que todo el mundo haga ese ejercicio y diga, a ver, ¿qué es lo que quiere hacer sentir a la gente? Paz, tranquilidad, alegría, ¿qué? Sensación de control en estas circunstancias, ¿qué? Paz, sentir de que todo va a estar bien, lo que sea. Entonces, enfócate en eso y puedes aplicar esto en lo que sea, porque acuérdate que para liderar, tú estás,
Si tú eres padre, tú estás liderando a tu hijo inevitablemente. Si tú eres igual miembro de una familia, también estás liderando a tu familia. No importa si eres el hijo, el padre, el hermano, porque lo que tú dices tiene a esa audiencia cercana que está escuchándote y que detecta lo que estás experimentando, lo que estás sintiendo y lo que estás comunicando. Entonces tienes muchísimas oportunidades todos los días para poner esto en práctica y ver qué es tan relevante para que yo haga este ejercicio de organizarme en qué es lo que voy a comunicar, para que entonces seas mucho más efectivo. Yo no aplico esto para todo lo que yo digo en todos los días, porque obviamente sería un trabajo titánico, ¿no? Pero sí lo aplico para qué es lo que es realmente importante y relevante que considero que puede hacer la diferencia. Y entonces lo hago. A veces, de hecho, honestamente, me olvido y después vuelvo a conectar. Digamos que Estefano no quiere comer y yo no soy muy paciente. Y la verdad es que ya veo que no se quiere comer, ya me impaciento, pero entonces me acuerdo de esto y me siento a conversar con él. Tiene 3 años, pero los niños entienden perfectamente. Entonces, si le converso y le digo, ¿por qué es importante comer? Para que esté sano. Y que después de comer va a dormir o va a jugar. Y que Y voy hablando con él y le muestro los precios y los beneficios de comer o no comer. ¿Ya? Y finalmente, ya, vino y comió y ya está. Y escogió, no sé, quiero más pollo, quiero más arroz, no quiero el aguacate. Listo, y ya está, pum, ya comió. Objetivo logrado. Pero si me enojo y él se pone a gritar más, sale corriendo, no quiere, más bien genera antipatía, rechazo, desconfianza, pues ya el mundo no es el mismo. A mi papá y mi mamá, pues sí nos criaron con la letra con sangre entra y correazo, tal vez por ahí una chancleta o un sueco o lo que sea. Pero hoy no es así. Hoy no funciona así. Entonces es bueno el darte cuenta que esto puede aplicarse para cualquier cosa en la que tú quieras trabajar. Ahora, hay ciertas claves importantes en esto, porque dices, sí, suena muy fácil, ¿no? Sí, suena fácil, pero mucho es un tema de práctica, pero hay claves de algo que no tienes que hacer. Por ejemplo, lo primero que normalmente no tienes que hacer si vas a dar una presentación profesional es no esconderte atrás de un podio como está la imagen ahí. Yo lo puse a propósito para acordarme de mencionarte eso, pero si se dan cuenta, la mayoría de conferencistas y gente que da este tipo de conferencias de alto impacto, como Steve Jobs, él nunca se escondía atrás de un podio. Él caminaba con la gente, hacía contacto visual con la gente, se movía de un lado al otro y nunca te escondes detrás de algo. Entonces, es importante que te muestres vulnerable, expuesto, accesible, con las manos abiertas, o sea, que evites lenguaje corporal cerrado, para que no distorsione lo que tú comunicas tu lenguaje corporal. Ahora bien, primera, es un error que muchas veces ya a nivel profesional aplicamos, es hablar de nuestra historia de origen. Cuando das un webinar y arrancas, por ejemplo, con el primer webinar que fue el domingo, para la gente que no me conocía, sí me presenté. ¿Por qué? Porque es un webinar, pero si hubiera sido una conferencia de alto impacto de 15 minutos, eso no es relevante. Porque lo relevante es el mensaje. No se trata de tu historia, se trata de qué es lo que ellos van a obtener de lo que tú les traes. Ya, si fuera una conferencia pagada o lo que sea, la gente ya sabe quién eres, si no, no hubiera ido. Entonces ya no hace falta llover sobre mojado. Pero ¿cuántas veces no me ha tocado también asistir a gente que no conocen de este detalle y que empiezan a hablar de ellos y la gente dice, ¿a qué horas empieza la charla? Y vas perdiendo la audiencia. Porque no se trata de ti ni tu historia de origen. Se trata de esa gente que está ahí. Demuestra que se trata de tu audiencia, no de ti. Se trata de ellos, no se trata de ti. No se trata de todo lo que tú has visto. No. Si incidentalmente tú hablas algo de tu experiencia, que sea porque sea algo que les va a servir a los demás. En un taller con más duración de tiempo, si creamos empatía para entender y comunicar, mira, yo comprendo lo que tú estás experimentando y genero empatía. Y entonces le doy la vuelta a eso para que tú veas que si yo pude lograr algo y que no tengo nada de especial, tú también puedes. Ahí funciona, pero siempre está enfocado en servir a la persona que está al frente. No se trata de hablar de mí y de lo bacán que soy. Y ese es un error típico que pasa, ¿no? Porque a veces el ego puede ser nuestro mayor activo o nuestro mayor enemigo, en lo que significa estar compartiendo con los demás sobre nuestra experiencia. Ahora bien, no hay malas audiencias, solo presentadores mal preparados.
Y no es siquiera que es un mal presentador, no, 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 es un presentador mal preparado. O sea, nadie nos enseña esto. Yo pienso que esto que estamos viendo ahorita es otro tema que creo que a todos nos deberían dar en la escuela, ¿no? Antes de que te paren ahí al frente a que hagas la presentación de historia, ¿por qué no te preparan con esto, ¿no? Para que tengas una estructura clara. Pero no nos enseñan, igual que no nos enseñan inteligencia emocional, ni nos enseñan finanzas personales, ni nos enseñan liderazgo, que para mí todo eso tendría que enseñarse tarde o temprano en las escuelas, hoy por hoy no, pero tiene que ver con que te prepares bien, porque nadie es un mal presentador, cada quien es perfecto como es, la clave es la autenticidad, no existen malos presentadores, lo que existe es mala preparación. Entonces yo creo que esto sí es súper, súper importante. Ayer no me acuerdo quién del grupo me estaba comentando, lo que pasa es que me da nervios hablar en público, etcétera, y no hay nada de malo en eso, todo el mundo nos da nervios hablar en público. El problema es que cuando no estamos bien preparados, los nervios se disparan más allá y entonces los nervios nos traicionan, como diría mi abuelita. Entonces la idea es prepararnos mejor. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora en esta segunda parte, porque ahorita te di como la estructura básica, pero vamos a profundizar en ciertas cositas que podemos preparar para comunicar lo que queramos comunicar, para que también puedas hacer tal vez webinars específicos, para que compartas de lo que tú sabes hacer y después vendas tus servicios de consultoría en línea, lo que sea, porque hoy por hoy la transformación digital se ha acelerado, el coronavirus ha acelerado la transformación digital y todo el mundo está buscando la manera de cómo trabajo remotamente sin estar frente a frente a mis clientes, con mis colaboradores. Entonces tienes que poder vender tus ideas en menos tiempo. No tenemos sino el Zoom, la cámara y las interfaces para interactuar con la gente. Entonces tenemos que, mientras mejor preparados estemos, mejor. Porque se cierran, hoy por hoy se cierran cada vez más negocios por estas vías. Ahora estuvimos unos, ¿qué será? 45 minutos de una reunión con un cliente en Quito, negociando y haciendo ya la primera sesión de evaluación para cerrar el negocio y ver cuándo empezamos. Y de hecho yo estoy más o menos acostumbrado porque estoy en esto. Ligia está mucho más acostumbrada porque su mundo es el marketing digital, pero todos tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? Porque el mundo tiene que seguir, aunque no podamos salir de nuestras casas. Tenemos que seguir produciendo. Solo que todo va a cambiar, pero definitivamente no puede parar de existir una dinámica en la que haya trabajo e intercambio de valor. Ya veremos cómo todo esto se va ajustando, pero la buena noticia es que ventajosamente ya existía por lo menos la conciencia de lo que es la transformación digital antes de que nos agarre el coronavirus. Entonces estamos tal vez mejor preparados de lo que podríamos haber estado. Imagínense si nos caía el coronavirus antes de la transformación digital, cuando tenemos el internet con dial-up, que y se caía. Estuvimos fregados, ¿no? Ventajosamente tenemos, ya existe la fibra óptica, ya hay recursos que antes no existían. Hay aplicaciones como esta, como Zoom, que no se cae como Skype. O sea, hay muchas opciones. Entonces vamos a prepararnos mejor y te invito a que empieces también a pensar qué es lo que tú podrías ofrecer, cuál podría ser esa gran idea de tus servicios para que ofrezcas a tus clientes, tal vez para que emprendas otro negocio digital, un emprendimiento digital, puede ser dropshipping, puede ser un montón de cosas. Y vamos a ver al final, también vamos a hablar un poquito cómo todo esto te sirve para en redes sociales crear ese sentido de comunidad y para que tu negocio crezca. Por ejemplo, mucha gente utiliza Facebook y usa Instagram, pero pocos saben utilizar LinkedIn, que es la red diseñada para los negocios. Entonces, sería bueno también que profundices en eso. Y en todo eso, esto te sirve. Porque la gente se relaciona, antes se hablaba de B2B y B2C, ahora todo el mundo habla de H2H, que es human to human. Ya no se trata de empresa a empresa o empresa a consumidor final, sino de que todo el mundo quiere conocer a la persona con la que estoy haciendo negocios, porque me inspira confianza. Entonces la clave es que nos preparemos bien y ese es el propósito también de estos 3 días, ¿no? Para que tengas suficientes herramientas para que te prepares y tengas esa confianza de decir, ok, me preparo mejor y me lanzo para que esta transición sea más fácil para ti. Ahora bien, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud antes de seguir avanzando. Procura hacerlo lo más didáctico posible, con las láminas y todo, para que sea más fácil de entender, porque sí, bastante información tal vez, pero no es tan complicado como se darán cuenta. Solamente lo utilizo como para que tengan una guía, porque esto de aquí es mucho más didáctico. Como se han dado cuenta, comparado con los otros módulos,
Este es el que tiene más diapositivas porque me interesa que tengas claro todo el contenido de valor más importante. Mira, todo storytelling, todo hecho de contar a través de historias tus productos, tus servicios, de lograr engagement con la gente, de dar una conferencia, de aportar valor, etcétera, se compone de 3 actos. Esto es como cuando vas al cine, como cuando vas al teatro. Hay un primer acto, segundo acto y tercer acto. Los que han estado más metidos en cine, televisión o actuación, en las tablas, conocen esto, pero no todo el mundo lo conoce. Entonces, el acto 1 es la exposición, es el mostrarte cuál es la situación. Como en este caso, te he mostrado la situación, estamos en plena transformación digital y estamos con esto del coronavirus y con el impacto que tiene a nivel económico también y las consecuencias futuras que va a tener. Y es la exposición, porque si evadimos el tema no podemos aportar nada al respecto. Es importante exponerlo. Aquí funciona muchísimo el que muestres cifras, muestres datos. Por ejemplo, a los emprendedores suelo exponerles. Seguramente tú has escuchado la estadística de que en Latinoamérica más del 90% de los emprendimientos no duran más allá de 3 años, porque los emprendedores subestiman la preparación que se requiere para emprender y que el negocio se sostenga en el tiempo. Porque asumen que debe ser fácil y consideran que el jefe que les daba trabajo no hacía nada. Y es una situación que en toda Latinoamérica pasa, ¿no? Y después emprendes, te das cuenta que no es tan fácil y ¡pum! Se acabó o te comiste el negocio. Entonces, por ejemplo, ahorita te estoy exponiendo un tema súper concreto. ¡Wow! Otro podría exponer. ¿Sabías que hay muchas, digamos que eso es para nicho de emprendedores, para nicho de empresas? ¿Sabías que las empresas que crecen exponencialmente han implementado atributos exponenciales como el teletrabajo, como el aplicar algoritmos, como enfocarse en innovar la experiencia del cliente y mejorar esa experiencia del cliente, con apalancarse en las redes sociales y en todos los medios digitales para generar un mejor engagement con la gente? Porque ahora los millennials son los que ya tienen capacidad de compra y los centennials ya tienen 18 años y ellos también ya están empezando a generar dinero y los baby boomers que eran tus clientes pues no van a estar aquí toda la vida. Entonces tienes que prepararte o tu negocio podría desmonetizarse como les ha pasado a los taxis que ahora son reemplazados por Uber. Te estoy exponiendo. Entonces es importante que haya una exposición primero. Y la exposición está enfocada en ellos y en el valor que hay para ellos de escuchar sobre esto. Pero tiene que ser algo que impacte a esa audiencia. Porque si yo me pongo a hablar sobre la desmonetización de negocios, de empresas grandes, a un emprendedor que está empezando va a decir, ¿y eso a mí qué me importa? Yo lo que quiero es emprender un negocio nuevo. O sea, eso no me está hablando a mí. Pero es que es muy importante que identifiques cuál es tu audiencia y que hagas la exposición adecuada para esa audiencia. ¿Ok? Ahora, el acto 2 es la confrontación. Entonces yo en estos ejemplos me excedí un poquito más y fue la confrontación, sutilmente, pero la confrontación tiene como una escalada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de emprendedores, si es que tú no te preparas adecuadamente, lamentablemente es muy posible que tú acabes formando parte de esas estadísticas y que tu negocio en 3 años haya quebrado y que hayas invertido tiempo, energía, el doble de lo que has invertido nunca, porque los emprendedores trabajan 80 horas a la semana para no trabajar 40 horas en relación de dependencia y aún así, trabajando duro, tu negocio podría fracasar si no sabes manejar las herramientas digitales de hoy en día y no conoces cómo liderar a tu gente. Ya están viendo el conflicto, esa confrontación con la posible realidad. Y si eres una empresa, ¿no? Y si tú en el corto plazo no aceptas la transformación digital y no encuentras la forma de utilizar el teletrabajo, es posible que esto del coronavirus todavía no se ha predicho hasta cuándo va a existir este tipo de medidas y lo más probable es que tu negocio quiebre, porque no vas a tener un colchón financiero que te aguante tanto tiempo parado esperando indefinidamente arrancar de nuevo tu proceso. Entonces te estoy confrontando con la realidad. Te estoy mostrando las consecuencias de no prepararte. Y por último viene el acto 3, es la resolución. Entonces ahí viene la propuesta de cómo te puedo ayudar a ti, cómo puedo aliviarte ese punto de dolor, cómo puedo curar ese dolor que tú tienes, ese temor que tienes de lo que te podría pasar. ¿Cómo? Con una solución. Entonces, por ejemplo, apoyarte a desarrollar tus habilidades de liderazgo y con metodologías Agile para que puedas validar tu modelo de negocio digital y asegurarte de que no inviertas plata antes de validar, que eso es lo que la gente quiere y que entonces tú puedas crecer sin perder plata en el proceso.
Y bueno, esa propuesta sí le sirve tanto a un emprendedor como a un empresario. Por ejemplo, ahora, tú podrías hacer lo mismo con tu propio modelo de negocio. Volviendo al ejemplo de Rosángela, ¿no? Exposición. ¿Sabías que la estadística no me la sé? X cantidad de empresas o de personas caen en multas por atrasos con el SDI o no saben siquiera manejar las declaraciones sustitutivas para que después puedan arreglarlo sin pagar multas y que por desconocimiento están gastando cientos y probablemente miles de dólares adicionales que podrían haberse ahorrado y reinvertido en su negocio. Pucha, me expusiste. Confrontación. Si no haces algo al respecto, es probable que esto sea más grave aún, porque todavía no estamos conscientes de cómo nos va a afectar las reformas tributarias que posiblemente vengan después de esto de acá. Estamos en incertidumbre. Pucha, la solución. Rosángela te va a capacitar para que aprendas a manejar, bla, bla, bla. Ah, la resolución. Uf, ya. Y el cierre es, ok, entonces empieza con una sesión de una entrevista contigo para evaluar tu caso particular y que podamos hacerte una cotización de la capacitación que tú requieres. Y está, o sea, ¿sí me explico? Pero tiene una estructura, ¿verdad? Versus, ¿y qué haces? Oh, yo doy servicios contables. Ah, chévere. No veo cómo me sirve. O sea, debería de verlo, pero como soy un cliente que no tiene el expertise, no lo veo. No sé, no conozco la realidad. No, nadie me ha expuesto que puedo resolverlo de una manera. Nadie me ha dicho que yo puedo capacitarme en algún nivel y que alguien me puede ayudar y que me podría dar un servicio más económico si es que yo hago mi parte del trabajo y entrego una información ordenada, por ejemplo, y me estoy ahorrando plata. O sea, el tema es que, mira cómo tú puedes vender utilizando este modelo de storytelling, pues estoy contando una historia, ¿no? Estoy contando la historia, de las estadísticas, de lo que pasa, lo que podría pasar y la solución. De hecho, esto se utiliza un montón porque funciona en todo, ¿no? Ahorita en neurociencia se habla un montón de esto de acá, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, en la exposición enganchas con el cerebro reptiliano, con el instinto de supervivencia, y se hace más grande con la confrontación, después viene la parte emocional porque viene la solución, y el cierre ya viene la parte racional, de ahora sí, de qué se trata, cuántas horas, pero primero si no te engancho por allá no funciona, y el problema es que la gente está mal acostumbrada a, sin contarte nada, yo me dedico a dar servicios contables y cuesta tanto el mes. Y así creen que les van a comprar y no te van a comprar porque no, estás metiendo la información al revés, ¿no? No estás calentando el leads, como se dice en marketing digital, no estás calentando a este posible cliente para que se interese en lo que tú haces, para que entonces exista la posibilidad de cerrar un negocio. Y lo mismo es para cualquier cosa. Para una idea que yo considero valiosa. Como lo que hablamos, ¿no? De lavarnos las manos, cualquier cosa. Es una estructura básica que ahorita te voy a apoyar a que la tengas más clara aún. Pero hasta aquí, estos 3 pasos les resulta de utilidad. Quisiera leerles en el chat, que me pongan si sí, te está llegando, te resulta útil, estás apuntando y dices, sí, podría aplicarlo de una manera u otra en lo que estoy haciendo, ¿sí? Leonardo dice, sí, chévere, manda unas palmitas, que supongo que o está bailando o está aplaudiendo. Claro, justo para el tema que ves, contaba. Dice Félix, perfecto. Buenísimo, me alegro muchísimo que estemos avanzando bien por ahí. Entonces vamos a seguir avanzando. Esta es la parte más apasionante. Súper claro, dice Cristóbal, me alegro mucho. Gracias, Jonathan, también. Estos tubitos de ensayo tienen que ver con la parte que alguna gente se estresa con esto, pero hay que ensayar y hay que experimentar. Nadie aprende de la teoría. Todo esto que yo les cuento, yo he aprendido es metiendo la pata. Yo he aprendido porque a veces en talleres que he tenido a la gente ahí que dice que quiere hacer lo que sea para que su vida esté mejor, el momento que no conecto con cómo quiere esa persona ver eso aplicado en su vida, simplemente la perdí esa persona. Me fue al baño, no regresa del break, o le duele la cabeza, se desengancha, lo que sea. Todo eso es feedback. Entonces tienes que decir, a ver, ¿qué me falta? Tengo que conocer más, cuáles son sus expectativas, prepararme más y ensayar, prepararme bien para tener un mejor resultado. En mi caso, como yo lo que más me he dedicado es a los servicios organizacionales, me ha funcionado un montón porque cada empresa es un mundo y si no hago mi tarea y no conozco exactamente qué es lo que quiere cada uno,
pues las posibilidades de que falle son mayores. Entonces tengo que estar súper claro de qué es lo que quiere realmente el cliente, de cuál es su realidad. Y tiene que ver con lo mismo que hablamos en la primera sesión, ¿no? Si la gente no le llega que te importan, no les importa cuánto tú puedas saber y cómo les puedes ayudar, pero no tienes que crear esa empatía y conocer y ensayar y preguntar para que le llegue a la otra persona el valor que esa persona espera es súper, súper importante. Ahora, ¿cómo nos podemos preparar? Te voy a dar una estructura, porque obviamente el día de hoy no podemos avanzar muchísimo más allá, pero con esta estructura está más que bien, porque obviamente estamos hablando de que esto te sirva en principio para aplicarlo en lo que tú quieras ahora, para vender tus servicios, para hacer formación online, para lo que sea que tú quieras aplicar. Y obviamente no vamos a hablar de dominio escénico, manejo de escenario, lenguaje corporal y muchísimas más cosas que están aquí, pero sí quiero que te lleves clarísimo esta estructura. Y esta estructura se basa en los 3 puntos que te di antes, pero vamos a profundizar un poquito más. Y para explicártelo mejor, de hecho les mencioné este cuento, que creo que fue ayer, de la Caperucita Roja, porque me gusta mucho. Uno de mis maestros, que es una eminencia y que les recomiendo muchísimo, que se llama Sebastián Lora, es un experto en storytelling, es de España. Él me explicó esto usando este mismo ejemplo. Y eso es lo que me ha inspirado para compartírselos yo. Obviamente, él no se inventó la Caperucita Roja, pero sí la manera de utilizarlo para explicar el storytelling y me pareció tan bueno que cuando algo está bien hecho, ¿para qué le voy a cambiar? Entonces, primero tiene que haber una introducción. Si ya queremos hablar de ese escenario inicial que le damos a la gente, ya podemos irlo dividiendo un poquito más, decirlo, a ver, esa es la introducción, esa estadística, ¿no? Del 90% de los emprendedores, de la cantidad de X de gente que no hace sus impuestos, lo que sea que tú quieras hacer para captar la atención, funciona que lo metas acá. Pones una fecha. Acuérdense, lo que yo les puse primero fue la fecha en la que fue la conferencia de Steve Jobs. Al cerebro le encantan los datos duros. Y el más cerrado, cuando ve información comprobable, se abre, porque dice, no me está cuenteando. Cuando tú hablas por lo que te parece, se te ocurre, la gente tiende a cerrarse más. Por eso es que funciona mucho esto. Pero mira, la Caperucita Roja érase una vez. Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja que vivía con su mamá. Su abuelita vivía al otro lado del bosque a través de un sendero que cruzaba el bosque. Te pone en contexto, te explica todo. Érase una vez, Caperucita Roja. Entonces ya entiendes el contexto de qué se va a tratar. Te he puesto en escenario de qué se trata. En este caso en particular, tienes que considerar que cuál era la audiencia para la Caperucita Roja, eran los niños, ¿no? Y era un cuento que contaban los adultos de los niños. ¿Para qué? Y ya vamos a ver al final, todo tiene que tener un para qué súper claro. Esta es la historia escogida por muchas generaciones, se ha ido perdiendo lamentablemente junto con las fábulas de Esopo. Creo que ahora es el momento perfecto para que recuperemos eso, porque no hay más que hacer en la casa y desconectarnos un rato de internet y retomar esto, ¿no? Pero tiene que ver con que obedezcas a tus papás. Básicamente es obedece a tus papás. Es por tu bien. Ese es el mensaje, la moraleja final. Si no empiezas tú con una moraleja final, con un cierre concreto, esa es la razón de por qué muchas veces fallan las presentaciones. Porque cuando alguien no tiene preparado el cierre, al final se pone a divagar y no sabe cómo terminar. No sé si se han dado cuenta o alguna vez les ha pasado a ustedes. A mí mismo me ha pasado que de repente estoy al final y es como que chévere y la gente está feliz y está aplaudió y no sabes cuándo callarte la boca y irte o despedirte o qué hacer, ¿no? Y es porque no empezaste con un fin en mente claro. Entonces tienes que empezar teniendo súper claro, a ver, hago la introducción, pero ¿cuál es el fin? Si no tengo un fin en mente, entonces mejor no le hago perder el tiempo a la otra persona, porque lo que va a generar eso más bien es rechazo, ¿no? Yo me acuerdo más de una vez de un amigo mío que, Dios mío, yo lo quiero un montón, pero lo quería asesinar, porque era pésimo contando cachos, no porque no fuera gracioso, sino porque se olvidaba el final del chiste. Y empezaba a contar todo el chiste y el final no se acordaba. Entonces todo el mundo era como, qué frustración. Pues. Si no te acuerdas del final del chiste, no lo cuentes, pues, ¿no? Como una analogía. Ahora, una vez que hiciste la introducción, ahí viene el conflicto propiamente dicho. En el caso de Caperucita Roja, ¿cuál es el conflicto? De que Caperucita Roja
decide ir más rápido donde la abuelita y aunque mamá le dijo que vaya por el camino y que no se desvíe, Caperucita, ella decidió acortar camino para llegar más rápido donde la abuelita llevando su canasta, porque la abuelita estaba enferma y quería llegar rápido. Entonces, se sale del camino y se pone a hacer cross country, Caperucita Roja. Se sale del camino y empieza a cruzarse entre los árboles y todo, y se pierde. Y mira, ahí va sembrando el mensaje, ¿no? Un niño no quiere perderse y está lejos de sus papás. Entonces, tiene que haber algo, que son como migajitas de Hansel y Gretel, que se van complementando para que entonces llegue al mensaje, ¿no? Entonces se perdió, entonces ya está el conflicto y ya tienes la atención del niño, ¿no? Se perdió Caperucita, sí, se perdió. Y en el bosque, que era un bosque oscuro y que había peligros. Entonces, chuta, ya se fregó Caperucita. Y entonces, ¿qué pasa? Surge lo que llamamos la escalada del conflicto. No basta con que se perdió, ahora aparece el lobo. ¿Ya? O sea, no basta con que emprendiste el negocio sin aprender cómo funcionan los negocios, sino que encima más te gastaste toda la plata en unas vacaciones, las primeras ganancias en lugar de reinvertir en el negocio y la embarraste porque dejaste líquida a la empresa. Entonces ya escaló el conflicto a otro nivel porque era, ni sabes cómo manejarlo ni tienes plata. Que es algo que suele pasar, ¿no? Más de una vez me ha pasado a emprendedores que es que le pedí, mi suegro me dio $10,000 y abrí un local para asar pollos. ¿Dónde? Donde hay como 40 locales para hacer pollos, ahí abrí uno más, sin saber hacer pollos. Entonces, quebró, pues. Entonces, este tipo de historias te ayuda a decir, chuta, sí, ¿no? Podría pasarme a mí también si no estoy preparado. Entonces, la escalada del conflicto aparece el lobo y de hecho, como si fuera poco, el lobo se adelanta, le saca la información a Caperucita y llega donde la abuelita, se la come a la abuelita y espera a Caperucita para comerlo ella también. Ahora, ventajosamente, la historia fue volviéndose un poco más apta para niños, porque era muy terrorífica al principio, porque sí se la comió la abuela. En cambio aquí entró la abuelita entera, porque el lobo tenía una boca que era más grande que tiburón, y se la traga entera la abuelita, y finalmente después viene la resolución, que viene el leñador porque Caperucita pide ayuda a alguien confiable, que era el leñador. Entonces el leñador, que era confiable, que era amigo de la familia, escucha a Caperucita, viene, le abre la barriga al lobo y rescata a la abuelita también. Entonces existe una resolución. Pero tiene que haber un colorín colorado, ¿no? Este cuento se ha acabado y ahí viene la moraleja y el cierre. Entonces, desde entonces Caperucita aprendió a escuchar a sus papás y nunca más se volvió a salir del camino, porque se dio cuenta que había peligros más grandes de lo que ella nunca pensó que podían pasar. Oh, y por eso, hijito, cuando te pedimos que nos agarres de la mano, cuando cruzamos la calle, o que te lames las manos, o que es importante que obedezcas, porque hay consecuencias más graves de las que tú piensas. Y usando este cuento de la Caperucita Roja, después puedes decirles, mira, en lugar del lobo, allá afuera hay algo que se llama coronavirus, que es peligroso, y por eso tenemos que todos lavarnos las manos, justo para cuidar a la abuelita, para cuidarte a ti mismo, para que todos nos cuidemos, tenemos que lavarnos las manos 3 a 5 veces al día con frecuencia y tomar agüita. Y listo. Pero esta estructura yo me la sé de memoria porque me pareció genial, porque de hecho confío en que ustedes tampoco nunca se van a olvidar, ¿no? Porque es un cuento que todos hemos escuchado. Y claro, a veces el problema es que nos olvidamos del impacto de las historias para mantener la atención y generar emoción. Y queremos de una decir, lávate las manos, ya te he dicho que te tienes que lavar, me pongo bravo. Sí, pero nunca me hiciste una introducción, nunca me contaste el conflicto, nunca me contaste nada. Y solamente llegas, soy tu padre y te lo digo, ya, pero no entiendo pues. Y como no entiendo, ¿qué me voy a lavar las manos? Entonces, por ejemplo, si es que no contextualizamos, por ejemplo, para nuestra audiencia, no entendemos la realidad de la gente que no tiene agua potable. ¿Cómo me puedo enojar con alguien que no tiene agua potable porque no se lava las manos? Entonces, tengo que entender, dimensionar. Aquí me gustaría que le llegue el mensaje. ¿Qué solución podríamos dar para que esto suceda, para que no se propague? Pero es complicado porque cuando hay estrés, tendemos a asumir que todo el mundo es como yo y que todo el mundo entiende como yo porque nuestra capacidad de reflexión disminuye, porque nos estresamos, porque hay mucho cortisol ahí. Y básicamente nos ponemos en un instinto tribal. O eres de mi tribu o eres mi enemigo.
O eres el oso o eres un conejo. Entonces nos ponemos muy básicos. Estamos en un instinto de supervivencia en el que o soy el victimario o el salvador o la víctima, y es complicado a veces hacerme responsable de tener empatía con los demás y entender quiénes son. Y los cuentos como este, el contar historias, me ayuda a entender primero la realidad desde el punto de vista del otro y entonces desarrollar mi speech, mi discurso, lo que yo quiero comunicar para que la gente le vea valor. Entonces, como líder, esto te apoya un montón. Porque mira, líderes como Gandhi, y no daban discursos masivos, pero él aplicaba esto ¿con quién? Con Nehru, aplicaba esto con la gente en el Reino Unido, ponía el contexto, el conflicto en India, la escalada que iba a existir y cómo se iba a hacer algo terrible para todo el mundo, incluyendo Gran Bretaña, y la solución no violenta. Y contó la historia a tantas personas por tanto tiempo que finalmente logró su objetivo. Pero él creía que eso era algo que verdaderamente iba a funcionar. Nunca antes había pasado que hubiera una independencia sin violencia, sin grito de guerra, sin declaración de independencia, sin balazos, sin ejércitos. Pero el tipo creyó que eso verdaderamente iba a funcionar y que era relevante y que era la mejor opción para la India. Y por lo tanto vendió su idea. Y un líder es un vendedor de ideas que sabe narrar historias y sabe conectar con la gente. Entonces la idea es que tú apliques esto para lo que tú quieras, para que apliquemos las medidas de prevención en la casa, para emprender un negocio con algunos colegas o como tú quieras, o emprender tu propio negocio paralelo en casa, mientras también estás trabajando, con organizarnos mejor, con el estrés de tener a los niños en casa y querer trabajar y todo esto de acá que estábamos conversando con Cristóbal el otro día, que yo me siento identificado también porque es complicado, no es tan fácil. Pero, ok, ¿cómo nos vamos a organizar? Igual va a haber roces, de vez en cuando puede haber discusiones, porque es normal, porque hay estrés. Pero, ok, piensa un ratito, ¿qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cuál es la introducción? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué tú piensas que eso va a escalar más? ¿Cuál es la solución que tú propones? Y entonces, podría pasar que la otra persona haga lo mismo, te ponga la introducción de cómo lo ve, cuál es su conflicto, cuál es lo que escala, cuál es su solución. Y ahí recién empieza la negociación para llegar a un acuerdo. Pero si tú quieres negociar a las bravas imponiendo lo que tú piensas que es lo correcto, eso no es una negociación, estás persuadiendo realmente, sino que estás imponiendo tu voluntad y no es lo mismo. Entonces yo sé que puede parecer tal vez demasiado desmenuzado a veces, pero pone en práctica. Como diría el ufólogo Jaime Rodríguez, no me crea, investíguelo. Pon en práctica, diviértete con esto, prueba a ver cómo te va, para que veas, qué chévere, por lo menos te vas a divertir mucho más, va a bajar el nivel de estrés y vas a darte cuenta que al fin de cuentas no es tan grave. De hecho, inclusive con lo terrible que estamos viviendo aquí en Guayaquil, con todo lo que estamos viviendo, podría ser mucho peor, porque ventajosamente es coronavirus y no ébola, que es 100% mortal en el 100% de los casos, no hay caso leve. O sea, siempre existe una perspectiva desde donde tú podrías reencuadrar la realidad que te apoya a ver que hay probabilidades que están a nuestro favor. Como la de disminuir la carga viral para que cuando nos contagiemos eventualmente sea tan leve que ni siquiera nos demos cuenta. O sea, hay una solución, solo que nadie lo comunica así. Todo el mundo lo comunica como cuántos muertos, que si los ataúdes son de cartón o son de madera o si son fundas plásticas. O sea, nos enfocamos cuando estamos estresados en lo que nadie quiere oír y eso genera más estrés y no hay solución y no hay una moraleja, no hay un cierre, sino que hay quejas y entonces la gente del resto del país es víctima de Guayaquil, que somos los responsables en teoría, porque se generaliza, o sea, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Claro, crear el pánico. ¿Qué podemos hacer? Hacer una diferencia. ¿Cómo? Como decía, creo que mismo Martin Luther King, para que gane la parte que no queremos que gane, solo basta que con que los buenos que podemos hacer una diferencia no hagamos nada. Entonces, se trata que nosotros tomemos este tipo de iniciativas con nuestra gente, con nuestro círculo, con nuestra casa. Y de hecho, solamente haciendo eso, para empezar,
generamos una mejor posibilidad de que el sistema inmunológico de todos en casa y de la gente que nos importa esté mejor y que seamos menos vulnerables. Igual te vas a enganchar, te vas a desenganchar, a ver cosas que te molesten, pero el momento que tú te enfocas en qué voy a comunicar y sigues este hilo, lo bueno es que emoción mata razón y cuando estamos muy emocionados no racionalizamos, pero cuando tú quieres comunicar algo importante y sigues este flujo, esto te ayuda a racionalizar y que tu emoción vaya bajando lo suficiente para que tenga coherencia lo que vas a comunicar y lo prepares para que entonces te lo hagas. Sí, ¿Cuánto es? ok, 4.000 muertos. preguntas, inquietudes. Ay, que me le aumenté un cero. 402. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Perdón? Ah, no, se les chispoteó el micrófono, creo. A ver, voy a silenciar el micrófono. No sé qué era el 402, pero se le aumenta un cero. Vamos a ir avanzando para las conclusiones. Bueno, esto es algo que les quiero avisar al final, que posiblemente sea algo que les interese a todos, o capaz no sé. Pero antes de ir finalizando, porque ya son las 7:20 y me comprometía, como sea, ahora cumplir con la hora y media tope y ya estamos bien. Sí. ¿Quién quiere compartir? Ahora sí podemos abrir los micrófonos. ¿Quién quiere conversar sobre qué provecho número uno le sacaste a este webinar de hoy sobre cómo utilizar técnicas de storytelling para liderar? Y cualquier inquietud que tengas de todo lo que hemos visto en estos 3 días, ahora es el momento ideal para que vayamos conversando y lo vayamos conversando, tratando juntos, llegando a conclusiones. A todos de golpe, por favor. Yo tengo una consulta, Esteban. Por ejemplo, en la moraleja, en el cierre, ¿cómo tú comunicas cuando el cierre no tiene un final no tan feliz, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, ahorita con lo que estamos viviendo del coronavirus, que esto no va a terminar en unos 2 o 3 meses, que tenemos que adaptarnos y, o sea, como tú dices, todo cambió, todo va a cambiar, todo ya cambió, de hecho. O sea. Ajá. Bueno, ¿Cómo? algo muy importante, mira, la gente siempre quiere creer en algo, ¿no? Y date cuenta que Martin Luther King, él creía en los derechos civiles y no existían. Cuando él aplicó todo esto y contaba historias y dio su discurso de I have a dream, lo que pasaba era que los molían a palos a los negros y era legal hasta matarlos y nadie iba preso y la realidad era terrible. Pero él declaró una visión en la que él decía, pero todo va a estar bien, porque mi sueño es que todos tenemos derechos civiles, todos por iguales, sin importar raza, credo, religión. Tu hijo y el mío, sin importar qué color tengan, van a jugar juntos, van a ir juntos a la escuela. O sea, tú estás visualizando ese futuro y ese futuro puede ser tan esperanzador como tú quieras comunicarlo como líder. Entonces, por ejemplo, yo pienso que, y es un ejercicio de hecho versus interpretación, ¿no? Tú cómo qué interpretación tú le quieres otorgar a esto. Por ejemplo, en mi caso, yo pienso que esto es lo mejor que nos podría pasar para trabajar nuestra ética y aprender a respetarnos los unos a los otros y aprender a coexistir y a convivir de una manera armónica y que dejemos de pensar individualmente, sino colectivamente. Yo pienso que es una excelente oportunidad. Por ejemplo, eso ya está pasando, de hecho. O sea, ya la gente está siendo mucho más amable, está siendo mucho más considerada. Sí, bueno, la mayor parte del tiempo, porque igual se reactiva, ¿no? Ahora que pasó del juicio de este caballero, otra vez surgieron los insultos y todas las vainas y quién está a favor, quién está en contra. Es condición humana. Pero Eso no puede ser una estrategia mediática, por ejemplo, como para controlar las masas, o sea, para observar a otro lado, por ejemplo. Podría ser también una caja china, que es lo que llaman a veces, ¿no? El de que mire esta mano para que no veas la de acá. También podría ser. Pero lo relevante es qué hacemos nosotros con esa información. Porque igual, o yo me veo como el huevo frito en el sartén, o yo me veo como el chef que tiene sartén por el mango. Entonces, depende todo de cuál es mi conclusión y la moraleja que yo estoy dando a mi gente y cómo yo estoy inspirando a la gente con mi manera de ver las cosas. Por ejemplo, si yo lo veo como tú lo ves ahorita, lo expones, que podría ser, ¿ah?
yo me desempodero automáticamente y no puedo hacer nada al respecto, porque me siento que soy el huevo en el sartén y que están estos que me están manipulando porque quieren que vea a otro lado, versus qué oportunidad tengo yo de contribuir. Ejemplo, la moraleja, cuanto antes nos preparemos para generar negocios en línea, para aprovechar las redes sociales, no para ser un consumidor, sino para generar negocios que sean realmente rentables para todos, mejor vamos a estar económicamente después del coronavirus. Por ejemplo, mientras más rápido yo me prepare para crear una comunidad de servicio, más estoy fidelizando a clientes que el día de mañana van a comprarme a mí. Como lo que pasó cuando pasó el huracán en Filipinas, de esta empresa que tenía colchones a la venta, que no se pusieron a hablar que el gobierno no nos apoya, no nos ha comprado colchones para dar a la gente. No, ellos dijeron, ok, abramos todas las tiendas, pongamos los colchones en el piso y la gente que no tiene hogares, que venga a dormir en nuestros colchones. Les dejamos con el forro plástico encima, pero que tengan donde dormir. Y cuando terminó el tema de Haití, que era tan grave como acá, había muertos en las calles y todo, o sea, terrible, una crisis sanitaria, esa empresa multiplicó sus ventas por 5, porque decidieron ser parte de la solución y no parte del problema. Hubiera sido fácil quejarse de que el gobierno no está invirtiendo en los colchones y que ellos están quebrando, pero tiene mucho que ver con la visión que tú tienes como líder de lo que tú podrías hacer. Entonces, la moraleja y el cierre es el que tú le des. Entonces, tú puedes darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, a mí me golpeó mucho, y más de lo que yo pensé, la muerte de mi amigo Pedro ayer. Me golpeó. De hecho, tuve una inquietud. Fue como que pensé en él y me di un mensaje preguntándole por su salud, porque él tenía algunos dolores, con cierta regularidad tenía ciertos tipos de enfermedades. Y finalmente quien me contestó fue el hijo, diciéndome que lamentablemente había fallecido a las 4 de la mañana, y me golpeó. Me golpeó. Pero a eso yo le di la vuelta y dije, por esa misma razón tengo que dar los webinars, porque uno nunca sabe hasta cuándo y qué pasa si esta información podría servirle a alguien más y podría marcar una diferencia. Tengo la responsabilidad de compartirlo. Para saber manejarlo. Exacto. Lo que sea. ¿Qué tan importante es la prevención? Todo tiene significado que tú le das. Como líder, digamos que eso es el mayor beneficio que tú tienes. Tú puedes darle la vuelta y encontrar la manera de llevar una moraleja y un cierre que sea inspirador para los demás. Y de esa manera, pues, tú eres el que decide, ¿no? Cómo lo vas a interpretar, cómo tú lo vas a comunicar. Y como hablamos normalmente en los talleres, ¿no? Cuando profundizamos a nivel de liderazgo, hay 2 emociones fundamentales que nos pueden alar. Amor por aquí y temor por acá. Si dejas que el temor te ale, entonces otra vez emoción mata razón, reaccionamos y lo que hacemos es esparcir más temor y eso genera ansiedad, más preocupación. O amor, comunidad, confianza, cómo estamos creciendo juntos, cómo vamos a salir de esto. No sabemos todavía cómo, pero de aquí vamos a ir bien y todos juntos. O sea, todo eso genera una diferencia y que tomes acción. Pero antes de tomar acción, el que tú comuniques el mensaje con claridad, por ejemplo, siguiendo estos pasos, es algo que te podría aportar mucho. Así que, bueno, confío en que esto les aporte también a todos para que reflexionemos en que, mira, todos podemos darle el giro que nosotros queramos a lo que estamos nosotros compartiendo y verlo esto como una oportunidad y agradecer por el hecho de estar en casa con nuestra familia. Cuando hay gente que está sin su familia en una clínica con un suero o tal vez conectado a un tanque de oxígeno, tal vez tenemos mucho por qué estar agradecidos. O sea, todo depende de cómo tú lo interpretas para darle el impacto que tú quieres al mensaje. Acuérdate que la gente se puede olvidar de todo lo que tú le dijiste, pero no de lo que le hiciste sentir. Entonces, por eso es importante que en el cierre haya algo que sea empoderante, algo que deje un mensaje, que haga que la gente se acuerde de ti y de preferencia que sea algo positivo, ¿no? Que sea algo asociado con una emoción de bienestar. Aunque puedes hacerlo de la otra manera también, ¿no? Definitivamente hay mucha gente que lo ha hecho también así y de esa manera puedes manipular a la gente, ¿no? Pero ya depende mucho de tus valores y de tus creencias, de cómo tú quieras añadirle color a esta estructura, ¿no? Ahora bien, bueno, como el tiempo ya se nos viene encima, quiero invitarles, primero agradecerles a todos por su participación en estos 3 días. Mañana vamos a conectarnos también para conversar sobre cómo les ha ido poniendo en práctica esto y hacer un seguimiento y hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Pero algo que me parece muy importante
es que realmente aproveches esta oportunidad para que te vayas formando en áreas que pocas veces hemos formado. De hecho, esto me llevó a, justo antes de que pasara esto de acá, la pandemia, con Ligia nos fuimos a San Diego, al Marketing World de San Diego, social media, y para formarnos, para entender hacia dónde va el mundo en redes sociales, porque Ligia es la experta en redes sociales, pero a mí me interesaba también meterme un poco más, porque yo trabajo también en lo que es transformación digital, cultura organizacional, y lo de las redes siempre me ha llamado la atención, y el futuro está en LinkedIn. O sea, el futuro de los negocios está aquí, y la gente se pasa vendiendo en Facebook, en Instagram, pero la plataforma ideal para hacer negocios ya está creada y funciona muy bien, solo que no se está aprovechando de la mejor manera por desconocimiento, porque básicamente aquí en Ecuador, Instagram, WhatsApp, Facebook es intuitivo. Tú te metes y más o menos, si no sabes utilizar el administrador de anuncios para pautar, por lo menos el botoncito azul alguna vez les has dado clic para promocionar algo. O sea, hay maneras relativamente intuitivas para tú manejarlo. Pero LinkedIn es una red que muchas veces desconocemos. Y hay un montón de cosas que puedes hacer en LinkedIn que son orgánicas. O sea, no necesitas pautar. La pauta en LinkedIn sí es costosa. Hay servicios que son costosos. Igual que pautar en Facebook tampoco es tan barato. Antes era más barato, cada vez es un poquito más costoso. Pero aquí tienes unas posibilidades de hipersegmentación y posibilidades de hacer contactos directos con personas que tal vez no llegarías nunca por otro lado, porque normalmente tú vas y tienes que la secretaria y la recepcionista, el filtro y todo, y hasta que alguien te atienda, que toma la decisión, capaz nunca llegaste. En cambio, por aquí tú puedes llegar directamente con quien tú quieres llegar. Y hay mucho hay que aprender en lo que es el manejo orgánico, y también sobre cómo tú crear una cuenta de empresas dentro de LinkedIn para que también puedas pautar y que también puedas aprovechar al máximo esto de acá. Y de todo lo que hemos hecho, bueno, generamos este taller, esto sí es un taller de manejo y publicidad en LinkedIn, que yo les recomiendo que lo tomen. De hecho, esto de acá, como yo me metí de cabeza en esto, este es el único taller que yo me atrevo a darlo al lado de Ligia, porque Ligia es la experta realmente, yo no. Pero en LinkedIn yo me he metido de cabeza ya desde el año pasado para formarme en esto de acá y he puesto en práctica muchas herramientas que me han funcionado muy bien. Y lo que queremos es compartirte esta opción. Si es que tú quieres, va a ser un gusto enorme para nosotros atenderte, si es que tú así lo deseas. Obviamente va a ser más o menos como lo que hemos visto, formatos de hora y media durante 3 días, pero va a ser con mucha más información para que tú puedas, después de estos 3 días, ya tener funcionando tu perfil en LinkedIn, para que puedas tú ya tener una mayor visibilidad, para que tengas acceso a ciertas herramientas que te vamos a proporcionar, para que puedas desde calificar y evaluar si tu foto de LinkedIn es la adecuada o no, que puedas optimizar tu perfil y puedas medir en qué porcentaje está optimizado o no. O sea, hay un montón de truquitos que le llamamos de growth hacking, para que puedas aprovechar de opciones gratis para que puedas crecer aceleradamente en esta plataforma y sacarle el máximo provecho sin tener que pautar. Por más o menos lo que te costaría una membresía de LinkedIn todos los meses, pero que solamente lo pagues una vez y de esta manera le saques provecho. Entonces, bueno, esto se los comparto. Esto de aquí lo vamos a manejar el 11, 12 y 13 de abril, que si no me equivoco cae este fin de semana. Déjenme confirmar nada más. Sí, cae este sábado, domingo y lunes. De 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Si es que están interesados en que les envíe más información, pues me dejan saber, sin compromiso, pero realmente yo creo que esto definitivamente les puede apoyar un montón. Y la idea es que igual mantengamos el contacto. Hagas o no el curso de LinkedIn, pero vamos a reunirnos mañana para ver cómo te ha ido poniendo en práctica todo, cuáles son tus proyectos. Podemos hablar de otro tipo de plataformas también, como cómo manejar Zoom, como lo que estamos haciendo ahora, qué otro tipo de herramientas estás aplicando. Posiblemente manejemos en otro momento también algo de Agile, principios de Kanban, de cómo validar tu modelo de negocio. Todo esto de acá queremos que mañana sea más bien un espacio más interactivo. Así que bueno, esta es la invitación. Así que les vamos a pasar la información también para quien lo desee, para el taller del 11, 12 y 13 de abril. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si es que tienen algo más que quisieran compartir antes de que vayamos cerrando la sesión.
Por Ay, sí, yo favor. solamente quería decir que, bueno, gracias por todas las cosas que nos estás dando. O sea, yo sí estoy interesada también, aparte de las cosas que estamos aprendiendo contigo, de los talleres, pero no sé si tal vez nos puedes hacer acuerdo el fin de semana, porque a veces uno tiene tantas cosas y se olvida. Y bueno, yo sé que tiene un costo, pero se lo puede pagar, imagino que en ese mismo rato que uno ya vaya a inscribir, perdón, el curso, o cómo podría ser. Sí, bueno, puedes pagarlo mira, hay un montón de opciones. Ahí te puedo enviar el botón de pagos. Puedes pagar también con transferencia bancaria si tú quieres. Puedes pagarlo con tarjeta de crédito. Hay muchas opciones, ¿no? Y Ya, puedes pagar el chévere. mismo día del taller si tú quieres también. Aunque lo Sí, ideal es que sí nos confirmes antes, porque nosotros procuramos tener una idea de cómo estás. Por ejemplo, si en LinkedIn ya tienes una cuenta, darle una ojeada y ver cómo está, qué podrías mejorar. O sea, nos gusta preparar un poquito más la información antes de que se dé el taller, porque obviamente ya, sacas más provecho, ¿no? Entonces, ya, claro que perfecto, ok, sí. entiendo. Si les parece bien, les puedo pasar la información. Sí, Igual por veo que favor. ahora se han juntado al grupo algunas personas más que me da mucho gusto. Mi querida Cari, la veo por aquí. ¡Wow! ¡Qué chévere! Para que Jean-Pierre nos ayude agregándolos, les paso la información completa y quien esté interesado, pues me contacta y ahí vamos coordinando los detalles.